Shalom, sí, tenemos un estudio el día de hoy, un estudio bien controversial que ha causado hasta que personas se molesten y que también tomen también por ahí encabezados en sus muros, en sus páginas web y piensen otras cosas. Bueno, es un tema muy controversial. Ha hecho que separaciones en diferentes grupos, puede ser hasta el mismo cristiano, el mismo de las raíces hebreas, estando en las raíces hebreas, esto no es una cosa que esto sea exenta, que las raíces hebreas sea exenta de esta situación, es todavía más delicado aquí en las raíces hebreas, por el hecho de que hay mucha Torah no completa, mucha información de la Torah que todavía no se ha asimilado bien. Pero se está tratando de obedecer y yo sé que la reacción hay reacciones que pueden ser contraproducentes. El tema es el maser. El maser. El término maser significa el diezmo. El diezmo. Hay muchas preguntas, muchos dicen no hay templo, otros dicen es para la tribu de Leví, otros dicen son productos agrícolas. Estas son las principales preguntas. No hay templo, es para la tribu de Leví, y se pagó productos agrícolas, productos del campo. Otros dicen es para la tierra de Israel, otros dicen es solamente para el judío, para el levita judío comprobado y cuando esté en funciones. Otro dice que está inactivo por esta situación. Y vamos a comprender algo. Primero tenemos que definir términos. Tenemos que tener términos bien claros. Y este término, lo primero que vamos a definir, ¿qué es el término justicia? ¿Qué es ser justo? ¿Qué es practicar justicia? Comenzamos con Devarim, Deuteronomio, Devarim 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos, estos mitzvot, delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Entonces, una persona justa es aquella que pone por obra la Torah de Moshe. Esta definición es clara. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mitzvot delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Entonces una persona justa es aquella que pone la Torah por obra. Así que cada vez que lean en las escrituras la palabra tzadik, justo, conectémonos con la obediencia. Ahora bien, hay otro término que manejamos, pero que hay que refrescar. Es la palabra kadosh, kodesh. Literalmente significa apartado. La palabra kadosh o kodesh. Separado para uso exclusivo. Me gusta usar la palabra exclusivo para esta palabra kodesh. Exclusivo de Yahweh. ¿Qué puede ser exclusivo? En algo secular, vamos a ponerlo así. Para tu uso exclusivo, ¿qué es? Puede ser el cepillo de dientes. Nadie puede usar tu cepillo de dientes. Tu cepillo de dientes lo usas tú, es exclusivo para ti, apartado solamente para uso exclusivo tuyo. Entonces, asimismo, uno se vuelve exclusivo y apartado para Yahweh cuando uno pone por obra todas las palabras que dicen la Torah de Moshe. Cuando todas las palabras que Yahweh ha escrito y la pone por obra, ya uno es exclusivo del Abacadosh Yahweh. También tenemos que definir que hay dos Kejuná. El término Kejuná es lo que mal traducido o con el término pagano en la Reina Valera, sacerdocio, ministerio, para que tiene otro sinónimo. Todos son términos que vienen del paganismo. Nosotros nos limitamos a usar la palabra Kejuná, orden, casa del orden, Juanín, eso es Kejuná.
Entonces, Kejuná es lo que se traduce como sacerdocio. Hay dos Kejuná en las Escrituras. Y es tan profundo este conocimiento que dependiendo de lo que usted crea del diezmo o del macer, estarás aceptando o no el ministerio o la Kejuná del Mashiach. Y literalmente, con un fragmento de las Escrituras, se entenderá exactamente a qué nos referimos. Vamos a ver Hebreos 7. Dice, porque este Melquisedec, Melquisedec, rey de Shalem, Cohen del El Elión, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotarlo a los reyes y lo bendijo. Y a él le dio a Abraham los macerot de todos los diezmos. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia y también era rey de Shalem. ¿Qué significa rey de paz? Rey de Shalom, rey de plenitud. Eso, la palabra Shalom no es sencillamente traducirlo por paz. Lo traducen por paz, pero Shalom es estar completo, plenitud. Que no te falte nada, según la pictografía del hebreo pictográfico. O sea, el mensaje del hebreo pictográfico. Y sigue el 3, no tenías registro de padre ni de madre, o sea, no tenía orden genealógico, ni genealogía, orden Kohanim, ni del principio de sus días, ni del fin de su vida. En esto se asemeja al Ben Elohim, al Hijo de Elohim, en que permanece Cohen para siempre. Consideren la grandeza de aquel a quien aún nuestro Avinu Abraham le dio los macerot, los diezmos del botín. Ciertamente los descendientes de Leví que han recibido la Kejuná tienen según la Torah mandamiento de recibir los macerot, los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos. Vean que se está hablando de los macerot, de los diezmos. Aunque ellos también son descendientes de Abraham. Sin embargo, aquel cuya descendencia, cuya cera no se cuenta entre ellos, recibió los macerot, los diezmos de Abraham. Voy a repetir. Sin embargo, aquel cuya genealogía, cuya cera, cuyo linaje no se encuentra entre ellos, recibió los macerot de Abraham y bendijo a aquel que tenía las promesas. Es indiscutible, verso 7, que el que es menor recibió bendición del mayor. Verso 8, ahora, los que reciben los macerot son hombres mortales. ¿Cómo? Los que reciben los diezmos son hombres mortales. Mientras que en aquel caso los recibió uno acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. 9, verso 9. Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los macerot, dio el macer. Wow. Verso 10. Porque él todavía estaba en cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Verso 11. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio de la Kejuná levítica, porque bajo este recibió el pueblo la legislación, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otra Kejuná según el orden del Melech Tzaddik y no designado según el orden de Aarón? Verso 12. Cuando hay cambio de Kejuná, necesariamente ocurre también un cambio de Torah. Pues aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu. ¿Qué tribu tenía Mashiach?
Judá, de la cual nadie ha oficiado en el altar. Oigan esto, nadie ha ministrado en el altar. Verso 14. Porque es evidente que nuestro maestro nació de la tribu de Yahudá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto a la Kejuná. Verso 15. Esto es aún más evidente. A semejanza del Melquisedec, surge una Kejuná distinta. Verso 16. Que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torah acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible. Verso 17. Pues Él se da este testimonio. Y esto está en los Tehilim, en los Salmos. Tú eres sacerdote, tú eres Cohen para siempre, según la orden de Kejuná de Melquisedec. Verso 18. Así, por una parte se anula el mandamiento anterior por ser ineficaz e inútil. ¿Qué mandamiento anterior? El mandamiento de la ordenanza Coanín levítica, del Leví. No quiere decir que no hay una promesa por una parte de Leví que le prometieron Kejuná Olam, sacerdocio para siempre, el linaje de Pinjas, el linaje de Sadoc. Por eso los Saduquín estaban ahí, la orden de los Saduquín. Verso 19. Porque la Torah no perfeccionó nada. Y por otra parte, y está hablando no de la Torah completa, está hablando de la Torah, de la instrucción, porque cada vez que vemos la palabra ley, podemos englobar la Torah entera, y eso no es así. Está hablando de la ley de la Kejuná. O sea, la instrucción de la Kejuná, por eso dice Torah. Dice el 19, porque la instrucción de la Kejuná no perfeccionó nada. Por otra parte, se introduce una esperanza mejor por cual nos acercamos a Elohim. Verso 20, y esto no fue hecho sin juramento. Verso 21, a los otros los hicieron Cohen sin juramento, mientras que a este lo hicieron por un juramento del que le dijo, juro. Esto está escrito en los Tehilim. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre. ¿Se ha visto un tipo de Cohen de esa magnitud? Cohen para siempre. Verso 22. Por lo tanto, Yahushua se lo constituyó fiador de una alianza superior, de una brit superior. Verso 23. Los Coanín anteriores fueron muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Verso 24. Pero este, como permanece para siempre, tiene una Kejuná Olam, un sacerdocio perpetuo. Verso 25. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Verso 26. Y es que nos convenía un Cohen Gadol así, Kadosh, Kodesh, inocente, puro, apartado de los pecados y exaltado por encima de los Shamaim. Verso 27. Él no necesita, como otros, Cohen Gadol, como otros somos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28. La Torah constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torah constituyó al Hijo perfeccionado ya para siempre. Qué interesante lo que acabamos de leer en Hebreos 7, del 1
al 28. Ahí vemos cómo el Mashiach es un Cohen de una vida indestructible. Se está mencionando la otra Kejuná, la Kejuná levítica, como diciendo que iba a ser sustituida por esta. Entonces tenemos que creerle a la palabra. Yahushua es de la tribu de Judá. Y por la Kejuná levítica era imposible ser Cohen, y mucho menos Cohen Gadol. Es importante entender que estamos bajo el orden del Melech Tzadik, donde de nuevo se volvió a levantar los Kohanim primogénitos de las 12 tribus. Ya no solo Leví, sino son las 12 tribus. Veamos, vamos a ver. Esto está en Hebreos 12, desde el verso 22. Más bien, verso 22. Más bien, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Elohim vivo, a la Jerusalén de los Shamaim, a la reunión de millares de mensajeros. Verso 23. A la asamblea de los primogénitos, de los Reshit, que están inscritos en los Shamaim, a Yahweh, el juez de todos, a la comunión del Ruach de los justos, de los Ruachim de los justos, que han llegado a la madurez. Vamos a ver qué dice Primera de Kefa, Primera de Kefa, capítulo 2. A partir del verso 9, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real Kejuná, nación Kodesh, pueblo adquirido. ¿Cómo dice? Real Kejuná, real sacerdocio, dice la Reina Valera. Y repetimos el verso 9, repetimos. Pero ustedes son linaje escogido. Estamos hablando de Primera de Kefa, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linajes escogidos, real sacerdocio, real Kejuná, nación Kodesh, nación santa, dice la Reina Valera, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces estamos viendo que un judío del primer siglo ya tenía este conocimiento de qué es lo que es real Kejuná. Él sabe que no es levítico, es real Kejuná. Este es el conocimiento de un judío del primer siglo. Vamos a ver Revelaciones, Yohanan, a ver si tenía este conocimiento. Revelaciones 7, verso 4. Y hoy el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cómo? 144,000 sellados de los hijos de las tribus de Israel. Verso 5. Sellados de la tribu de Yahudá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Asher, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manashe, 12,000. De la tribu de Shimón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zebulón, 12,000. De la tribu de Yosef, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Aquí están todas las tribus, cada una con 12,000. Y se dice en Revelaciones que son reyes y Cohen. Reyes y Cohen son esos 144,000. Y esta profecía es crucial para entender lo que se está explicando en Ezequiel 48. Ahora vamos a ver por qué Ezequiel 48 habla de esta manera. Ezequiel 48, verso 19. Y los que servirán en la ciudad serán de todas las tribus de Israel. ¿Cómo? Los que ministran, los que servirán a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. O sea, ya no es levita. Esto es una profecía, señores. Esto lo sabían, esto tenía que volver. Era Leví. La tribu de Leví era por contingencia. Hay que ver por qué fue seleccionada la tribu de Leví,
para saber si la tribu de Leví iba a ser permanente o era hasta un tiempo. Ese es el punto indicado que tenemos que inspeccionar. ¿Qué tiene que ver esto con el maser? Con los maserot, con los diezmos. Mucho en gran manera, pues si entendemos por qué se les daba el maser a los levitas, se comprenderá muchas cosas más. ¿Por qué se le daba el primer maser, el primer diezmo a Leví? Las escrituras responden, y esto es lo que yo quiero que tengan mucha atención. Bemisbar, Números 18, a partir del verso 21, dice así: y a los levitas, mira, les doy todos los maserot, los diezmos, en Israel como su parte en pago, como su remuneración por los servicios que realizan. Estoy repitiendo siempre esto dándole énfasis para que se detengan a examinar palabras que son importantes en estos textos, que tienen que analizar. Dice aquí que en el verso 21 que los levitas le dieron los diezmos como parte de su remuneración, su pago, la nómina por los servicios que realizaban. El servicio de la carpa de reunión, del Moel Poel. Esa es la carpa de reunión. Es un pago, pero ¿quién paga? Esta es una pregunta específica. ¿Quién es que está pagando? Yahweh. Es impactante. Yahweh es el que paga. ¿A quiénes sustituían los levitas? Eso es primordial saberlo. ¿A quiénes sustituían los levitas? Vamos a ver Bemisbar, capítulo 3, verso 13, lo que dice. Números 3, 13. Porque todos los primogénitos, los reshit, los primer nacidos, son míos, dice Yahweh. Son míos. En el momento en que herí a todo primogénito en la tierra de Misraim, me consagré todo primogénito en Israel, de hombre o de bestia, para ser míos, dice Yahweh. Oiga, los primogénitos le pertenecen a Yahweh. Y Bemisbar 3:41, ¿qué dice? Para ver cómo fue la cosa, cuál fue el evento que sucedió. Números 3:41. Y reserva a los levitas para mí. Yahweh dice, reserva para mí, dice Yahweh, los levitas, en lugar de todo primogénito. ¿Cómo? En sustitución de todo primogénito entre el pueblo de israelita y el ganado de los levitas, en lugar de todo primogénito entre el ganado de los israelitas. Está viendo que hubo una sustitución. Ese es el evento que yo quería recalcar para que pudiéramos darnos cuenta de que podía ser restaurado de nuevo el orden de los primogénitos, la quejuná de los primogénitos. Recuerden en Hebreos 7, la quejuná de Levítica fue sustituida por el orden del Melech Tzaddik y volvió de nuevo el orden de los primogénitos de las 12 tribus de Israel. Por eso, Leví, aún estando en los lomos de Abraham, le diezmó a Melquisedec. Y Yahushua HaMashiach es nuestro Cohen Gadol. En un templo, un Beit Hamikdash, no hecho de manos humanas. Vamos a ver qué dice Hebreos 8, lo que sigue del texto que estábamos leyendo al principio. Hebreos 8, comenzando desde el verso 1. Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal Cohen Gadol
así como ha sido descrito. Y él sí se sienta a la mano derecha de la Hagedullah en los Shamaim. De la Hagedullah en los Shamaim. De la Kabot en los cielos. Verso 2. Así sirve en el lugar Makon Kadosh. Esto es el verdadero Mishkan de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por seres humanos. Entonces, si decimos que no podemos diezmar porque no hay templo, no hay Beit Hamikdash, no estamos reconociendo el verdadero templo, la verdadera casa en los Shamaim, y seguimos en el antiguo pacto. Esto es mucho más impactante todavía. Vamos a ver cuál es la aplicación, el Derash o el Drash. Vamos a ver Matillahu 20, comenzando desde el verso 1. Matillahu 20, verso 1. Porque el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, es semejante a un hombre, dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. ¿Qué fue a contratar? Obreros. Recuerden que esto es un drash, esto es un masal, una parábola. Verso 2. Después de hacer trato con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. O sea, hubo una paga para ese trabajo. Verso 3. Luego salió como a la tercera hora y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. O sea, sigue contratando personas. Verso 4. Y le dijo: vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Oigan la palabra de énfasis. Lo que sea justo. Y ellos fueron. Recuérdense que la palabra justicia y justo tiene que ver con la Torá. Verso 5. Salió otra vez como a la sexta hora. Estamos hablando de que hay tercera hora y sexta hora. Estas son las horas de oraciones, pero esto tiene que ver con algo profético de 3 tiempos en la humanidad. Salió como a la sexta hora y a la novena hora e hizo lo mismo. Recuérdense que comiencen a hacer un paralelismo. El sacerdocio de Melquisedec comenzó primero, después vino el Levítico y ahora regresó el sacerdocio del Melquisedec. Vamos a ver si ellos ponen estos 3 tiempos aquí en esta parábola, a ver si nuestro Melech Tzadik, si nuestro Cohen Gadol puso este entendimiento. Vamos de nuevo a leer el 5. Salió otra vez como a la sexta hora y a la novena hora e hizo lo mismo. Verso 6. También alrededor de la 11ª hora, estamos hablando de que son tiempos que hay ahí para que sean obreros, y halló otros que estaban allí, le dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Verso 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que es justo. Oigan de nuevo, lo que está pegado a la Torá, lo que es justo. Verso 8. Al llegar la noche le dijo al dueño de la viña, le dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págale. El dueño de la viña, ¿quién será? Y el mayordomo, ¿quién será? Wow. Págale su salario, su remuneración, empezando por los últimos. ¿Cómo? Empezando por ¿quiénes? Por lo de la hora 11ª, los últimos, y terminando por los primeros. Verso 9. Al venir los que habían llegado cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno un denario. Ve que no le pagaron con
producto del campo. Aquí habla que le pagaron con dinero. Estamos hablando de algo alegórico, pero le pagaron con dinero. Verso 10. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirán más. Pero ellos también recibieron cada uno un denario. Verso 11. Y al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo. Oiga, por eso le digo que este tema es un tema de discordia. Se comienzan la murmuración y comienzan los debates en las vías, en las webs, en los medios de comunicación. Esto ha sido un tema de debate. Verso 12, diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora, como diciendo, estos últimos no merecen esto, son los levitas que merecen, y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Verso 13, y él respondió a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No hiciste trato conmigo por un denario? Verso 14, pues toma lo tuyo y vete, pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. Verso 15, ¿no tengo acaso derecho de hacer lo que yo quiera con lo mío? Esta es la pregunta del millón ahora. ¿No tiene acaso el Cohen Gadol derecho de hacer, no solamente el Cohen Gadol, el Avinu Sheba Shamayim no tiene derecho de hacer lo que quiera con lo de él? ¿No puede hacer una carta explicativa en Hebreos 7 y 8 que diga lo que él va a hacer, sustituyendo una quejuná por la otra? ¿O es que tienen envidia porque soy bondadoso? Verso 16. Así, los últimos, los 144,000 y los Kohanim de los últimos tiempos. Estoy alegorizando y paralelizando para que tengan el entendimiento. Así los últimos serán los primeros. El dueño de la viña es Yahushua HaMashiach. Y los obreros son los Kohanim, los servidores. Porque el reino de los Shamayim es semejante a un hombre y dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obrero para su viña, y le dará lo que es justo. Verso 4 dice, oye lo que dice el verso 4, y les dijo, vayan ustedes también a mi viña, y les daré lo que es justo. Esa es la palabra de énfasis, lo que está pegado a la Torá, que es lo que dice que es justo, que hay que pagarle al obrero que ministra, lo justo. Ellos fueron. Bemidbar 18, número 18, a partir del verso 21, dice, y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como parte de su remuneración, de su pago, por los servicios que realizan en el Moel Joel, en la carpa de reunión. Comparen con el Pasuk 8 de la parábola. Dice el Pasuk 8, al llegar la noche le dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págale su salario, empezando por los últimos y terminando por los primeros. O sea, es ese paralelismo de Bemidbar 18:21, hablando de que un pago, y Yahushua HaMashiach en la parábola de Matillahu 20, verso 8, diciendo que también le paguen su salario a esos obreros, llamados los obreros de la hora undécima y todo lo que tuvieron ahí su denario. ¿Quiénes son los primeros? Una pregunta. ¿Quiénes son los primeros? Los primeros son los levitas. Sencillo. Los primeros son los levitas en esta parábola. ¿Y quiénes son los últimos?
los primogénitos de las 12 tribus que se han acercado al Cohen Gadol en los últimos días, que se han acercado al Cohen Gadol en los Shammai, que reconocen que hay una quejuná, que reconocen que todavía hay un servicio que hacer, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Son ellos los que están regados en la diáspora, que han recibido el gran llamamiento para ministrar 24 horas, si es posible, a la hora que sea, a una alma que necesita Torah. Ambos tienen el mismo pago. Los maserot, el diezmo, es la nómina de los Shammai, a los que les sirven de día y de noche. Ahora, ¿quiénes son los Kohanim? ¿Cómo los identificamos? Primero hagamos un precedente. Tenemos que ver algo. ¿Qué precedente vamos a hacer? Vamos a ver Bemidbar, Números 18, comenzando desde el verso 20. Vamos a leer muy detalladamente, muy minuciosamente. Y Yahweh le dijo a Aarón: tú, sin embargo, no tendrás parte territorial entre ellos, ni porción alguna en medio de ellos. Yo soy tu porción, tu parte entre los israelitas. ¿Cómo? No van a tener herencia ni parte alguna. No va a haber nada secular. El que está dedicado a la administración no puede tener negocios particulares entre los levitas, ni herencia. La herencia va a ser Yahweh. Verso 21. Y a los levitas, mira, les doy todos los maserot, los diezmos, en Israel como su parte de pago, por los servicios, por la administración que realizan en el Joel Moed, en la carpa de reunión. Verso 22. En adelante los israelitas no tendrán paso a la carpa de reunión. O sea, esa es la casa de los levitas, de los que ministran, para que no incurran en culpa y mueran. Verso 23. Solamente los levitas realizan los servicios en la carpa de reunión. Otros incurrirán en culpa. Es la Torah perpetua, es ley perpetua a través de las edades. O sea, este procedimiento es ley perpetua a través de las edades. Aquí no está hablando de qué una va a ser, pero esta regulación es ley perpetua por las edades. Pero ellos no tendrán parte territorial entre los israelitas. Verso 24, porque los maserot apartados por los israelitas serán contribución de Yahweh a Yahweh. Es lo que le doy a los levitas. ¿Cómo? Serán contribución de parte de Yahweh. Los maserot apartados que le traen los israelitas. Con su parte, dice. Por eso he dicho, concerniente a ellos, no tendrán parte territorial entre los israelitas. Esto hay que leerlo 2 y 3 veces para que se pueda razonar. Los Kohanim tenían prohibido cualquier trabajo secular, pues eran Kodesh, Kadosh, separados, apartados para uso exclusivo del ministerio de la Kejuná. En el Brit Hadashah, en Matillahu 9, dice: pasando de allí más adelante, Yahushua vio un hombre llamado Matillahu sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Cómo se llamaba Matillahu? Según hemos visto, se llamaba Matillach Leví, y él se levantó y lo siguió. ¿Qué fue lo que hizo Matillahu? ¿Siguió en su trabajo secular o lo dejó todo? Pues obvio, lo dejó todo, y así vemos el relato. ¿Qué estaba haciendo Matillahu? Trabajando secularmente, siendo un levita.
Y luego, ¿qué hizo? Que dejó todo y lo siguió. Empezó a trabajar como lo que era Leví en la Kejuná del Mashiach. Y dejó lo secular. Vamos a ver más ejemplos. Matillahu 4, verso 18. Mientras andaba por la orilla del mar de Galilea, Yahushua vio a dos hermanos, Shimón, al que llamaban Kefa, y a su hermano Andrés, y estaban echando una red en el mar porque eran pescadores. Ese era su oficio, pescadores. O sea, su remuneración, su pago, su mantenimiento en su hogar venían por la pesca. Verso 19, y dijo, vengan conmigo. ¿Cuál es la sustitución ahora? Yo quiero que lo entiendan bien en el Ruach. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Recuérdense que los peces son Efraín, según dice Ezequiel, Jeremías 16:16. Jeremías 16:16 dice que Efraín son los peces que están en el Yam, en el mar, en las naciones, regados, y tienen que levantar pescadores que dejen la pesca secular, por lo menos la pesca para el mantenimiento, no para comer, porque ellos pescaron de nuevo, pero no pescaron para trabajar. Porque en el último de los evangelios, de la Besorot, vimos que ellos estaban pescando y se encontraron con el Mashiach antes de los 40 días los 40 días para el subir y ascender a los Shammai. Se encontraron en la orilla del mar y estaban pescando, y él le dijo, tira la red del otro lado. Pero no estaban pescando porque era su trabajo, porque si fuera su trabajo constante, entonces se hubieran muerto de hambre, porque el trabajo ministerial lo hubieran descuidado. Sin embargo, ellos dejaron el trabajo. El Mashiach le dice que lo va a convertir en pescadores de hombres, va a sustituir una pesca por la otra. ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando secular. ¿En qué lo convirtió? En pescadores de hombres, obreros de la hora 11ª, servidores de Kohanim. Usted está viendo que se está llamando a los servidores de la viña tiempo tras tiempo. El mismo dueño de la viña está llamando a sus servidores en cada temporada. En ese momento le tocó a los Shelihim. Ahora nos toca a nosotros en este momento. ¿Y esto es así o será manipulación? Eso es lo que estamos preguntando. ¿Será que esto es una herejía lo que estamos tratando aquí? ¿Será que estoy forzando el texto? Vamos a ver qué dice Shaul. Vamos a ver lo que dice Lucas primero. Lo que dice Lucas. En Lucas 10, y lee el 10 del verso 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, el rabí, el maestro, el rabí designó a otros 70. ¿Cómo? Designó a otros 70, a los cuales envió delante de él de 2 en 2 a toda ciudad y lugar donde había de ir, y les decían, en verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cómo es? La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que regulen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren, que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, Shalom sea en esta casa. Y si hay allí un hijo de Shalom, el Shalom de ustedes reposará sobre él. Pero si no, volverán a ustedes. Verso 7, alójense en aquella misma casa, comiendo y bebiendo los que les den, porque el obrero, oigan esto, no está hablando de trabajo secular, oigan, ustedes vieron el contexto,
El obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. Ahora entendemos, porque muchos me decían, pero no se ve el maser en el Brit Hadashah. Pero usted lo va a ver, usted más adelante lo va a ver. Volvamos a la misma pregunta, volvemos. ¿Cuál es el salario del obrero? ¿Cuál es? Respuesta, el maser, el diezmo del Cohen, obrero. Cohen, equivalente a obrero. Recordemos que las escrituras de tapa a tapa no se habla sino de la Torá y de su obediencia, porque muchos utilizan esto para hablar en ámbito secular, Tenemos que ser conscientes. Ahora bien, nuestro consejo es este: aún no se lo den a nadie, porque entienden que no han encontrado a un ministerio digno, y el Maser Rishon deben apartarlo y guardarlo fielmente, porque de lo contrario tendrán que agregarle un interés por ello. Vamos a ver qué dice. Vayikra 27, desde el verso 31. Si alguien desea redimir alguno de sus maserot, de sus diezmos, deberán añadirle una quinta parte. Verso 32. Todos los maserot de la manada o rebaño, todos los que pasen bajo la vara del pastor, cada décimo. ¿Cómo? Y ahí es que está una situación que yo le digo, porque la gente dice, no, que en la Tanaj y en la Torá solamente hay que diezmar los productos agrícolas, los productos que se hacían anualmente. Pues entonces, ¿cómo iban a vivir los levitas si era anualmente? O sea, tenemos que estudiarlo todo. Dice, todo lo que pase debajo de la vara del pastor. Entonces, ¿qué significará todo lo que pase de la vara del pastor? Es específico. Quiere decir cualquier cosa. Hasta el shekel del Mizkan era diezmado, que era dinero, moneda. Dice, cada décimo, dice aquí, quedará consagrado a Yahweh. Entonces no está hablando de producto agrícola solamente, está hablando cada décimo. Estamos hablando de Vayikra 27, verso 33, verso 32 al 33. Dice el 33, no debe buscar si es bueno o malo, ni hacer sustitución por él. Si hace sustitución por él, entonces él y el sustituto quedarán ambos consagrados, no se podrá redimir. 34. Estos son los misbot, los mandamientos que le dio Yahweh a Moshe para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Oigan bien, lean bien eso de Vayikra 27, del 31 al 34. Ahora bien, dirán ustedes, pero el maser, el diezmo, es fruto de la tierra y de los árboles. Volvemos a esta misma situación. Tenemos que agotar todos los recursos para responder esta pregunta. ¿Serán fruto de la tierra y fruto de los árboles? Volvamos a la parábola del dueño de la viña. Volvamos a esa parábola. El dueño de la viña les pagó con un denario, moneda, dinero. En el antiguo Israel, los levitas no pagaban casa, celulares, cuentas, vivían en el Mizkan o eran sostenidos por él. Por lo tanto, su única preocupación era alimentarse y ellos y su familia. O sea, esta era la base económica de ese tiempo. Este es el sistema económico. Por eso es que en el siglo I todo cambia. Ya habían carpinteros, habían gente pagando renta, y por eso era que el Mashiach hablaba de dinero en los últimos tiempos. Del sistema monetario, sistema de moneda que había, el shekel del santuario.
si Yahweh bendito su nombre, prohíbe cualquier trabajo secular, solo ocuparse de su ministerio, y puesto que sus servidores están dispersos, ¿cómo se va a sostener? ¿Cómo se van a sostener? Él sabía de antemano que todo esto iba a acontecer. Y mira lo que dicen en Ezequiel 11, verso 16. Diles que así ha dicho Adonai Yahweh, aunque los he arrojado lejos entre los goín, entre las naciones, aunque lo he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un Mizcán en los países donde han llegado. ¿Cómo? Una tienda de reunión en los países donde ellos han llegado. O sea que sigue lo del Mizcán. Ahora en la quejuna del Melech Tzadik. Él nos ha dicho un Mizcán, no ha sido un Mizcán en los países donde estamos. Él nos sostiene como en el tiempo antiguo. Por lo tanto, no diezmar es robar a Yahweh, no creer en la quejuná de Yahushua HaMashiach, estar todavía en el antiguo pacto, no creer en la asamblea de los primogénitos, no reconocer la selección de la vuelta de las 12 tribus y sobre todo hacerlo a él mentiroso porque su Torah no cae en tierra. Vamos a ver qué dice Mateo 23:23. Mateo 23:23. Pobres ustedes, los escribas y fariseos hipócritas, porque dan el macer. ¿Cómo? Porque dan el macer de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torah, que son la justicia. Oigan, la palabra justicia está ahí, la compasión y la fe. O sea, está diciendo en pocas cosas, están siendo justos con lo que no se diezmaba realmente, que estaba exonerado de diezmo. Se iban a más allá, la menta, el anís, las especias, y dejaban la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué tiene que ver con la justicia? También tiene que ver el macer con la justicia, pagar lo que es justo, lo que está escrito en la ley que imparte justicia, que es la Torah. Y dice la compasión y la emuná. ¿Qué es la emuná? La emuná viene por el oír, y el oír la palabra del oír. Y la compasión es tener benevolencia con aquel que le corresponde lo que es justo. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque, oiga lo que dice, quiere decir que no rechazó lo otro, aunque sin omitir aquellas. ¿Qué dijo él? No podemos omitir ¿qué cosa? Quiero que ustedes lo piensen y lo digan ustedes. Y esta está en tiempo presente actual, esa palabra. Es lo mismo que la Brit Hadashah, que lo que dice que lo que dice de la circuncisión, es lo mismo. ¿Qué dice en Yohanan 7:22? Por esto Moshe le dio la Brit Milá, la circuncisión. No que sea de Moshe, o sea, la Brit Milá no es porque viene de Moshe, sino de nuestros padres. Y el Shabbat, ustedes circuncida al hombre. En otras versiones dicen al niño. Verso 23. Si el hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que no se quebrante la Torah de Moshe, se enojan conmigo porque en Shabbat sané a un hombre por completo. No juzgan según las apariencias, juzguen con justo juicio, conforme a la Torah. Es lo que significa con justo juicio. El macer es de nuestros padres, al igual que la Brit Milá. O sea, está mandado, establecido en la Torah de Moshe, pero ¿quién lo dio primero? ¿Quiénes le dieron la legalidad? Abraham y Jacob. Vamos a ver, Bereshit 14, verso 17 en adelante. Cuando regresó de derrotar
Kedorlaomer, los reyes, los 4 reyes que acompañaban al rey de Sedón, salió a recibirlo en el valle de Shahuet, que es el valle del rey. Verso 18. Y el rey Melquisedec de Shalem sacó lejem, pan, y yain, y vino. Él era Cohen. Oigan, esto, hay una discusión por esto, porque dice que él era Cohen. El Midrash dice que él era Cohen, el rey y Cohen. Al mismo tiempo el rey y el Cohen eso estaba junto. Y eso, el orden de Melquisedec es que el Coanín, el sacerdocio, y el ser rey era una actividad que era conjunta. Por eso es que Mashiach es una especie de quejuna diferente a la de Leví. Leví solamente es Cohen y el reinado fue dividido para la tribu de Judá. A ese fue que se le fue dado el reinado. Como dice la Escritura, no se apartará el cetro ni el legislador de entre sus entrañas hasta que llegue Shiloh, hasta que venga el Mashiach. El Mashiach es que tiene la quejuná del Melech Tzadik. Por eso es que en la ceguera de Judá nosotros no vamos a entender nunca ese orden, porque para ellos el Mashiach viene en un solo momento. No tiene dos facetas, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Para ellos solamente es el ben David que viene. Entonces por eso que el ben David, y para ellos tampoco es orden de Melquisedec. Hay una ceguera en esto. Tiene que revelársele esta quejuna. Y sin embargo, ellos son fieles dando el maser. Son fieles, no lo gastan, porque ellos saben que la otra parte de su arca provisional no queda kosher, no queda apta. Dice que recibió el rey de Melquisedec, que era rey de Shalem, y Melquisedec sacó pan y vino, y dice que era Cohen del Jaelión, el Elohim supremo, dice. Verso 19, lo bendijo diciendo, bendito seas Abraham, de el Elión, del Jaelión, creador de los Shammai y las Haaretz, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20, bendito sea Elohim. Oiga, que lo dice la bendición primero a Abraham y después la bendición a Elohim. Bendito sea Elohim, quien te ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo. Yo quisiera saber si fue la 10ª parte de los productos agrícolas, o fue la 10ª parte de riquezas y oros, y hasta dinero que ellos encontraron en la derrota, en la pelea con los... Pero aquí dice la palabra de todo. La 10ª parte representa todos los bienes de Abraham. Eso es lo que representa la 10ª parte. Bereshit 28, capítulo 28, verso 20. Dice, Jacob entonces hizo un voto diciendo, ahora viene Jacob, si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo, y me da lejem, pan para comer y ropa para vestir. Verso 21, si vuelvo a salvo a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Verso 22, y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim, y de todo lo que me des, separaré una 10ª parte para ti. ¿Cómo? Entonces ellos estaban diezmando, y no había quejuná levítica, Entonces esta es la quejuná y el diezmo matriz. Oigan bien, el diezmo matriz, y es el diezmo de la diáspora. El diezmo de la diáspora. Tenemos que ver esto. ¿Qué dice Shaul en 1 de Corintios 9, verso 9? Dice, porque en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Ahora estamos entendiendo todo lo que dice Shaul. No pondrás bozal al buey cuando trilla. Es que Elohim se interesa solo de los bueyes. Oye lo que está diciendo.
Está diciendo, oye, esto no es literal, ¿será que Elohim se interesa solamente de los bueyes? Le está hablando que este buey representa a alguien que está ministrando, que está haciéndote un trabajo fuerte, un trabajo duro, el trabajo duro de quitarte la ceguera, que te han dado las naciones y suministrarte Torah, y tú le vas a poner bozal, que no quiere darle nada, no quiere comer, no quiere alimentarlo para que pueda hacer la carga pesada. Verso 10, o dices enteramente por nosotros, pues para nosotros está escrito, porque el que ara debe de arar con esperanza. ¿Cómo? El que ara debe de arar con esperanza. Y el que trilla con esperanza de participar del fruto. Verso 11. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, usted está viendo que no está hablando de cosas seculares. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, pregunta ahora, ¿será gran cosa si ustedes cosechamos bienes materiales? ¿Será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Porque está dándole una profundización a que los bienes materiales no deben de haber un escándalo porque se pague por esto. Dice verso 12, si otros participan de este derecho sobre ustedes, pregunta, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos este derecho. Quiere decir que uno no tiene que estar reclamando. El Todopoderoso le ha puesto en cada corazón a las personas lo que tiene que pagar, los justos. Si nadie hace esto, entonces no tenemos que reclamarlo. El Todopoderoso no lo paga por otro lado. Bueno, vuelvo y sigo. Más bien, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo a las buenas noticias del Mashiach. ¿Cómo? Lo soportamos todo para no poner obstáculo a la buena noticia del Mashiach. Verso 13. ¿Y no saben ustedes que los que trabajan en el Mizkan comen de las cosas del Mizkan? ¿Cómo? Pero Pablo lo está diciendo, Shaul. ¿No saben ustedes que todos los que trabajan del Mizkan comen de las cosas del Mizkan? Es decir, los que sirven en el altar participan del altar. Así también ordenó el maestro, el rabí, a los que anuncian las buenas noticias, que vivan de las buenas noticias. Repito, así también ordenó el rabí, Melech HaMashiach, a los que anuncian las buenas noticias, que vivan de la Besorá, de las buenas noticias. Los que anuncian la Besorá, que vivan de ella. El que siembra las cosas espirituales del Ruach, también deben cosechar las cosas materiales, su salario por la enseñanza estando en el misterio, sin hacer trabajos seculares ninguno. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 5, verso 17 al 18. Que los ancianos que dirigen bien, se les tenga por digno de doble honor. ¿Qué significa doble honor? Doble honor es doble pago. Especialmente los que trabajan arduamente en el mensaje y en la enseñanza. Verso 18. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Además, el obrero, el Cohen, es digno de su salario. Maser, todavía esto es mucho más fuerte. Recordemos que son escrituras Kodesh, apartadas. No está hablando de trabajos de oficina, ni de empresa, ni de negocio. A Yahweh no se le escapa nada y está al control de todo. Para vivir del salario de Yahweh, bendito su nombre, primero hay que vivir para enseñar. Y luego Él te pone su nómina, no al revés. Él te pone en su nómina, no al revés. Esto no se hace por los beneficios, sino por el compromiso de buscar y amar las almas.
Recuerden que Yahushua es quien contrata para estar en su negocio. ¿Se acuerdan cómo llamó a Mateo, a Matillahu y a Kefa? Vamos a ver Lucas 2, desde el verso 46. Y sucedió que después de 3 días se encontró en el templo, sentado en medio de ellos, en medio de los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. Oiganlo, este texto nos pasa por encima muchas veces a nosotros, pero en un momento se nos abren los ojos. Verso 47, y todos los que oían se asombraban de su entendimiento y de su respuesta. Verso 48, cuando lo vieron se maravillaron, su madre le dijo, hijo, eso es cuando Yahushua estaba perdido los 3 días, ¿por qué has hecho eso con nosotros? Mira, tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Verso 49, oigan esto es más importante. Entonces les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los asuntos, en los negocios, dicen en otras versiones, de mi padre, me es menester estar? Por ellos no entendieron, pero ellos no entendieron lo que le quiso decir. ¿Cómo que en los negocios de mi padre? O sea, en los compromisos de mi padre, en la administración. Él es el Cohen Gadol, él está haciendo su preparación para cuando llegara el momento de ser Cohen Gadol, de ser Cohen y después Cohen Gadol. Estar enseñando es estar en los negocios de mi Abba. 49, el verso 49 dice, entonces le dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y finalizamos con esto. Mateo 20, del verso 9 en adelante. Al venir los que habían llegado cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno un denario. Verso 10, y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Verso 11, al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo. Verso 12, diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga del calor del día. Verso 13, y les respondió a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No hiciste trato conmigo por un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿O no tengo acaso derecho de hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienen envidia porque soy bondadoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y Yahweh nos libre de tener envidia de Yahushua HaMashiach por querer darle el macer a los obreros de la hora 11ª, al igual que a Leví. Él dice, ¿no tengo derecho acaso de hacer lo que quiero con lo que es mío? Bereshit 28, dice, Bereshit 28 desde el verso 22. Y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim, y de todo lo que me des separaré el macer, el diezmo para ti. El diezmo es de Yahweh. Y Él es que lo corresponde, el que lo respalde. Postdata. El diezmo no es para producir CD, DVD, ni panfletos. Un Cohen que trabaje secularmente queda descalificado por la Torah. No lo digo yo, está escrito. Por eso es que son pocos los obreros. Vamos a ver Mateo 9 al 36. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Cómo es? Rueguen al dueño de la cosecha. O sea, está haciendo una similitud. Y esa similitud es el ejemplo para que nosotros le pongamos la misma similitud a las otras parábolas que él dio anteriormente.
Lamentablemente hay pocos Kohanim verdaderos. En Tehilín 119, verso 160, Salmo 119, 160 dice, la esencia, la suma de tu palabra es emet, es verdad. Tus reglas justas son perpetuas. A la verdad, hemos sufrido mucho por este tema. Nos han calumniado, nos han bloqueado y somos sobre todo, y se han apartado de nosotros personas a las que amamos cercanas y lejanas. Tratarlo no es fácil, siempre consecuencias, pero nuestra fidelidad es con Elohim, no con el hombre. Esta es la primera parte, después mencionaré lo que es el segundo maser y el tercer maser. Que Yahweh le bendiga a todos.